A mi compañero y amigo Clemente Forero. Gracias, Clemente, por aceptar nuestra invitación, por llevarme a los Gonzagas esta tarde. Transformaste mi vida sin saberlo. Adelante, Clemente, con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Darío, por esa presentación. En realidad, yo no seguí el mismo camino que tú seguiste, porque el padre Umaña me dijo muy temprano: usted no está para eso. ¿No? Bueno, entonces tú sí Gracias. estabas como para eso, parecías más como en ese camino. Bueno, no, muchas gracias, muy honrado de estar con ustedes. Yo creo que son como 50 o 60, no sé cuántos, pero si sumamos los años de estudio después del bachillerato que ustedes tienen, yo creo que estoy ante uno de los públicos más calificados que nos podamos imaginar. Bueno, muy bien. Como ustedes saben, pues en el año 2019 trabajamos con un grupo de 45 personas en lo que se llamó la Misión de Sabios, un nombre que a todos nos molestaba. El primero en molestarse por el nombre fue Ginás. Ginás se rebeló contra eso, pero le dijeron: ya el decreto está firmado y no se puede cambiar el nombre. En todo caso, les voy a presentar la propuesta que se hizo desde la misión. Es una propuesta para un viraje del país. Es a largo plazo, es más allá de las coyunturas que estamos viviendo y sobre las cuales seguimos reflexionando, y espero pues que ustedes la encuentren interesante. Permítanme entonces compartir pantalla. Ya estamos viendo. Ya la están viendo. Muy bien, vamos a... Pero creo que no es la... Abriste un Power... Ese, perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces la propuesta se llama Colombia hacia una sociedad del conocimiento y tiene 6 partes que ustedes pueden ver ahí: la evolución a largo plazo de la economía, la sociedad y el ambiente en Colombia. ¿Por qué es necesario, pensamos, un viraje? La transformación de la sociedad que propone la Misión de Sabios 2019, 3 retos fundamentales y 5 misiones para apoyar eh, eh, la forma como vamos a enfrentar estos retos. Y finalmente, pues vamos a hablar de la educación como instrumento central de esa transformación y focalizarnos en primera infancia, la primera propuesta, la adolescencia y la formación de maestros, para finalmente hablarles de unos programas piloto que estamos tratando de armar en todo el país en la actualidad, como continuación y como ensayo, pues como experimento de las propuestas de esta misión. Bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo colombiano en las últimas décadas? El principal objetivo que han tenido los planes de desarrollo y la política económica durante estas décadas ha sido el crecimiento. Sin embargo, hemos visto que se ha desacelerado considerablemente el crecimiento de la economía en los últimos 30 años. Entre 50 y el 80 creció la economía colombiana al 5,2%, pero entre el 90 y el 2019 este crecimiento se redujo a aproximadamente 3,6, 3,7%. Además surge la pregunta: ¿debe seguir siendo el crecimiento del Producto Interno Bruto el objetivo principal del desarrollo? Y muchos tenemos opiniones diversas sobre esto, pero es algo que se cuestiona cada vez más. El desempleo ha sido muy alto en promedio en Colombia y en el 2020 pues llegó a un
nivel de más del 20% en el mes de mayo. Actualmente está como en un 15, entre 15 y 16%, pero son tasas extremadamente altas y se han mantenido tasas altas a través de todo lo transcurrido en el presente siglo. Las exportaciones colombianas son en su mayoría de recursos agotables, petróleo y carbón son el 55% si la sumamos, mientras que el café, que era nuestro principal producto de exportación hace unas décadas, hoy no ocupan ni siquiera el 6% de esas exportaciones. Y este gráfico es extremadamente interesante y tiene mucho que ver con la propuesta que estamos haciendo. Es que este gráfico nos muestra un indicador que se llama la productividad total o promedio de los factores y lo que nos está diciendo es que la contribución del capital humano, o sea, de la educación, de la ciencia, la tecnología, la innovación y los bienes públicos en general al crecimiento ha sido prácticamente nula en el proceso de crecimiento colombiano desde 1960 para acá. Es decir, si hemos crecido es porque se ha ampliado la frontera agrícola, porque tenemos más máquinas, porque tenemos más trabajadores, pero esa productividad de esos factores de producción no ha contribuido al crecimiento de la economía durante aproximadamente estos 60 años, o sea, prácticamente desde la época en que llegó Darío Gamboa a la soledad. Las empresas innovadoras en sentido estricto son cada día más escasas en la industria. Teníamos 353 en el 2007 y hoy en día hay 14, 14 empresas en el 2015-2016, que son las cifras que tenemos aquí. El porcentaje de empresas con productos nuevos a nivel mundial o productos nuevos a nivel nacional ha venido decreciendo y se ha estabilizado en aproximadamente un 20%. O sea que el 80% de nuestras empresas industriales no tiene ninguna innovación. La distribución del ingreso altamente concentrada. Éramos antes de la pandemia el país número 16 en 356 países. En la actualidad, en Colombia se ha acentuado la concentración del ingreso durante la pandemia más que en otros países y seguramente estamos en este ranking de dudoso honor en un puesto aún más alto. Hay desigualdad de género. Las mujeres tienen un mayor nivel educativo que el que tenían anteriormente, pero presentan mayores tasas de desempleo y una mayor proporción trabaja hoy en día en el sector informal. Hay problemas de embarazo adolescente en aumento. Casi el 20% de las mujeres entre 15 y 19 quedan embarazadas en las últimas estadísticas y también hay violencia intrafamiliar. La cobertura de primaria ha sido relativamente alta, aunque sus niveles de calidad no parecen ser los más adecuados. La de secundaria, pues, ha venido progresando, como lo muestra la línea gris que ustedes ven ahí, pero hay una caída abrupta en cobertura en el paso de la secundaria a la media. En transición no hay cifras realmente sobre educación con atención integral entre 0 y 5 años, pero en transición
la cobertura también es bastante baja. Entre nacimiento y transición es mucho más baja que en transición. Tenemos problemas de agua potable en épocas de sequía. Aproximadamente la tercera parte de los municipios del país se ven afectados por desabastecimiento de agua. Colombia también ha perdido muchas hectáreas de bosque. Entre 1990 y 2015 perdió 58, perdió, perdón, 5.915.000 hectáreas en esos 25 años y continúa a un ritmo que se ha mantenido estable y que viene aumentando en el curso de los últimos 2 años. Hacia el futuro, los riesgos por cambio climático afectan a todos los municipios del país, de acuerdo con un estudio del IDEAM del 2017. Entonces, la pregunta es si lo que queremos es una reactivación, si queremos restaurar la evolución que traían la economía y la sociedad colombianas, o si queremos dar un viraje. La propuesta de la misión es precisamente ese viraje. Como les decía, fueron 45 personas las convocadas, 32 colombianos, 13 extranjeros, entre ellos un premio Nobel de Física. Había 15 mujeres en el grupo, 30 hombres. Tuvimos la Secretaría Técnica de las 10 universidades más altamente calificadas y acreditadas del país. Participaron en las reuniones que hicimos más de 10,000 personas, 300 días en 16 ciudades, en fin, todas esas estadísticas, y el resultado son 10 volúmenes que ya están publicados y a los que ustedes pueden acceder en la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que son aproximadamente unas 5,000 páginas las que completan esos 10 volúmenes en donde están las reflexiones de los 45 miembros de la misión. ¿Quiénes fueron? Pues estuvimos, aquí están los nombres, estuvimos agrupados en 8 focos de análisis, tecnologías convergentes e industrias 4.0, industrias creativas y culturales, energía sostenible, ciencias de la vida y la salud, biotecnología, bioeconomía, medio ambiente, océanos y recursos hidrobiológicos, ciencias sociales y desarrollo humano con equidad, ciencias básicas y del espacio. ¿En qué consiste la propuesta de la misión? Consiste en transformar la economía y la sociedad de tal manera que el desarrollo humano, la equidad, la bioeconomía y la sostenibilidad se muevan armónicamente y en la misma dirección. Pero para lograr esa transformación, para que eso sea compatible, son necesarias una serie de condiciones. En primer lugar, Colombia debe girar hacia actividades económicas, sociales y culturales sostenibles ambiental y socialmente y que conduzcan a desarrollo humano. Las actividades que no tienen la capacidad de alinear los objetivos de desarrollo humano, equidad y sostenibilidad no pueden seguir siendo estimuladas como en la actualidad. La forma de hacer políticas públicas tiene que cambiar. La educación es el principal instrumento de esa transformación de la economía y la sociedad. Y para que sea realmente un instrumento de equidad, es necesario que esa educación sea de calidad.
planteamos una doble estrategia de cómo implementar estas propuestas. Por una parte, se requieren políticas de apoyo, de financiamiento y de apoyo del centro hacia la periferia. Pero estamos convencidos que son indispensables políticas de generación de espacios participativos y dinámicas locales. Es decir, que actuemos más desde la periferia hacia el centro que del centro hacia la periferia, aunque debe haber complementariedad entre estos dos movimientos. Las políticas públicas tienen que dar un viraje. Si bien los cambios van a ser visibles de manera muy progresiva, el viraje tiene que ser inmediato y tener un norte muy claro, y ya pues digamos estamos viendo la insostenibilidad social del modelo de crecimiento que trae Colombia desde hace muchas décadas. Con las políticas que se han venido aplicando en estas últimas décadas, no es posible lograr una transformación como la propuesta. La crisis de múltiples dimensiones que actualmente vive el país, pues son un escenario propicio para ese cambio, y la ciudadanía, pues obviamente está impulsando ese cambio, aunque no hay una claridad, digamos, en los movimientos que estamos observando. ¿Cuál es el planteamiento estratégico? Decimos que Colombia puede ser más equitativa, proteger el medio ambiente y tener a la vez un desarrollo humano sostenible. Igualmente, planteamos que no son fines contradictorios, que los casos de Estados Unidos entre 1890 y 1980, de Corea y de Finlandia muestran una estrecha relación entre acceso amplio a la educación, crecimiento, mejor distribución del ingreso, mejor productividad por la vía de la innovación, pero eso es posible solamente si hay un acceso muy amplio a la educación. Ese es el punto central. Entonces, una misión que fue convocada para pensar solamente en ciencia, tecnología e innovación, terminó con una conclusión, que es que la educación es el punto fundamental para lograr esos objetivos de tener un aprovechamiento mejor del conocimiento. ¿Qué fue lo común de las estrategias de Estados Unidos, Corea, Finlandia y otros países que también estudiamos? En primer lugar, los periodos de alto crecimiento coincidieron con mejoras en la distribución del ingreso. En segundo lugar, la educación fue progresivamente cubriendo a amplias capas de la población. Fue el instrumento fundamental para el aumento de la productividad y simultáneamente de la equidad. El Estado jugó siempre, en todos los casos, muy particularmente, pues, no, en todos los casos, en Estados Unidos, en Corea, en Finlandia, en otros países del sureste asiático que vivieron también periodos similares, el Estado jugó un papel absolutamente central. En esos países, el aporte de la educación, el conocimiento y los bienes públicos en los periodos señalados fue superior al 40% de ese crecimiento. En China fue cerca del 60%. Este es el mismo indicador que les mostraba ahora, que fue prácticamente cero en Colombia durante 60 años. En consecuencia, se propone una transformación, pero para que esos fines sean compatibles, o sea, equidad, sostenibilidad, desarrollo humano, es indispensable la transformación de una economía
que estimula las actividades rentísticas, como la explotación de recursos agotables, las prácticas monopolistas. Tenemos que cambiarla por una economía en donde el capital humano, el conocimiento y las actividades sustentables sean la palanca de la dinámica de la economía, y que le podamos apuntar a un desarrollo sostenible, no solo ambiental, sino también socialmente. Hay un debate, como les decía, de crecimiento o transformación, y nosotros estamos más por el lado de la transformación de la economía. La sostenibilidad y la inclusión implican una transformación de los sectores productivos. Pero esto, a su vez, presupone que tengamos que reconfigurar esa economía. Algunas actividades y sectores que no son sostenibles o cuyo valor agregado se destina en proporción importante a rentas, tienen que decrecer paulatinamente y transformarse o desaparecer. Otros sectores, otras actividades que poco a poco vayan cumpliendo con condiciones de sostenibilidad y de inclusividad, en donde el trabajo, la remuneración al emprendimiento y al conocimiento primen en el valor agregado, deberán desarrollarse y reemplazar a las anteriores. Esto es perfectamente posible y se puede hacer con altos niveles de empleo y con un funcionamiento adecuado del mercado, siempre y cuando esté convocado y regulado por el Estado. La transición que se propone hacia esa economía sostenible requiere aprender de la ciencia, hacer ingentes esfuerzos en el desarrollo de tecnologías, cambios institucionales de importancia, pero todo eso va a ser generador de empleo siempre y cuando toda la población o una parte muy importante de la población tenga acceso a oportunidades de educación. Entonces necesitamos nuevos sectores, nuevas competencias de trabajo, requerimos desarrollar el conocimiento necesario para que todo esto sea posible, pero eso va a demandar el trabajo de muchos investigadores e innovadores y una apropiación de la capacidad de innovación por parte de la mayoría de la población. Y solamente los países que inviertan sumas considerables en educación, en la formación de ciudadanos y en la formación de maestros, van a tener esos investigadores e innovadores que se requieren para la transformación. El principal instrumento, pues, de la propuesta es la educación. Y proponemos actuar en 3 niveles críticos que ya identificamos. El nivel de 0 a 5 años, pero esto tiene que ser educación de alta calidad, con atención integral, es decir, con refuerzo en nutrición, en salud, en atención y con la participación de las familias. En educación media, igualmente, tiene que ser educación de alta calidad y con fundamento científico. En una experiencia, pues, de evaluación de unos proyectos internacionales con un colega suizo, discutíamos, él conocía muy bien al SENA y otros institutos de educación técnica en Colombia, y le pregunté, bueno, ¿por qué son tan exitosos ustedes en Suiza o en Alemania con la educación técnica y tecnológica, y nosotros como que no logramos hacer que realmente se integre, digamos, a las actividades económicas y sociales del país?
Y me decía él, es que ustedes reciben en el SENA y en estos otros institutos técnicos una materia prima muy distinta. Son estudiantes que no tienen un fundamento científico, me decía él. Y me decía, yo comparé los programas del SENA con unos programas de algunos institutos europeos, alemanes principalmente, y la diferencia está en que se puede formar a estos técnicos porque en una mejor forma porque tienen una fundamentación científica mucho más sólida. Entonces el problema es en los niveles anteriores, en la educación media, en la primaria igualmente, pero y en la secundaria, pero en la educación media es donde esta fundamentación científica tiene que tener una mayor importancia. Y obviamente la formación de maestros. Vamos a necesitar 200,000 maestros adicionales solo para cubrir a las niñas y niños que van a acceder a una educación con atención integral entre 0 y 5 años y a la educación media. El primer consenso de la misión es el valor insustituible de la ciencia para el desarrollo sostenible y la transformación de la sociedad. Todos estamos convencidos de que no hay ciencia aplicada sin ciencia que aplicar, y esto pues dio lugar a algunos debates que seguramente algunos de ustedes escucharon con personas muy importantes del gobierno que pensaban lo contrario. En segundo lugar, definimos una serie de retos, 3 retos y 5 misiones que desarrollan la forma como debemos enfrentar esos 3 retos. Un primer reto, Colombia biodiversa. Un segundo reto, Colombia equitativa. Y un tercer reto, Colombia productiva y sostenible. El primer reto, Colombia biodiversa, se propone enfrentarlo con 2 misiones fundamentales. La primera de ellas, agua y cambio climático, que aseguremos la provisión de agua potable para todos y todas las colombianas en el 2030 y que nos preparemos para el cambio climático que ya ha comenzado a afectarnos de manera significativa. En segundo lugar, Colombia diversa, bioeconomía y economía creativa. El reto Colombia equitativa tiene 2 misiones. Una, conocimiento e innovación para la equidad, que tiene pues un gran detalle, y también educar con calidad para el crecimiento, la equidad y el desarrollo humano. Así fue como se planteó. Hoy en día lo diríamos más bien educar con calidad para la transformación, la equidad y el desarrollo humano. Y finalmente el reto Colombia productiva y sostenible, o sea, crecimiento basado en ciencia, que tiene una sola misión: Colombia hacia un nuevo modelo productivo, sostenible y competitivo. En relación con la misión de bioeconomía, en un escenario de pospandemia, pues tenemos un par de criterios importantes. En primer lugar, se trata de generar empleo y seguridad alimentaria a través de la bioeconomía. En segundo lugar, pensamos que la reconstrucción del espacio rural es indispensable y que tiene mucho que ver con las crisis de salud que estamos enfrentando. Tenemos unos objetivos allí en esta misión: mejorar la productividad del agro, siguiendo preceptos de agricultura sostenible, y asegurar un sistema agroalimentario sostenible y también integral. La reconstrucción del tejido social
implica fortalecer la economía circular local y reconstruir tejidos sociales. La bioeconomía consiste simplemente en aspirar a un desarrollo productivo con sostenibilidad, y su fundamento está en basar sistemas de vida y productivos y el uso de los recursos naturales en cadenas de valor articuladas con circularidad. Lo resumimos diciendo: aprovechamos, sí, pero mantenemos y devolvemos. Todo esto implica cambios de comportamiento y de sistemas. Se requiere obviamente una gobernanza muy sólida. Costa Rica se menciona porque le está apuntando a este objetivo de la bioeconomía con toda la fuerza de su estado. Igualmente, pues hay una serie de, ya esto es desarrollo más específico, 3 proyectos piloto de bioeconomía, e igualmente el planteamiento de gestión integral del agua en Colombia en un contexto de cambio climático, con el objetivo a 2030 que ya mencionábamos de agua potable para todos los municipios de Colombia. La misión Colombia hacia un nuevo modelo sostenible y competitivo se propone transformar la industria manufacturera, agroindustrial y de tecnologías convergentes hacia la neutralidad de carbono. Desarrollar capacidad productiva en medicamentos esenciales y vacunas, especialmente para enfermedades abandonadas. Esto lo decíamos desde mucho antes de la pandemia. Desarrollar el sector de instrumentación médica. Desarrollar 4 sectores industriales basados en química verde. Incrementar la conectividad de datos de alta velocidad a un 90% de cobertura de la población. Esto es, hoy en día es una dimensión muy importante de la equidad. Y finalmente crear empresas de base tecnológica con proyección continental o global. Y finalmente, tal vez la que podemos considerar como la más importante, la misión: educar con calidad para la equidad y el desarrollo humano. Y la primera propuesta es universar la educación de calidad con atención integral de 0 a 5 años. Se trata de potenciar el desarrollo y la implementación de la política que existe, que se llama de 0 a siempre, con estrategias centradas en la familia y en la comunidad y articuladas con maestros, con las normales, las escuelas normales, las universidades y los grupos de investigación. Hoy, un alto porcentaje de personas a cargo de los infantes no son idóneos. Un estudio del Ministerio de Educación sobre madres y padres comunitarios muestra que casi el 80% de las personas que tienen a su cargo a las niñas y niños de 0 a 5 años no son los más idóneos. Entonces, aquí están los instrumentos: la creación de unos centros de investigación y educación familiares y comunitarios, y la producción de conocimiento, caracterización de las regiones y sus vocaciones económicas y culturales para plantear intervenciones innovadoras y cartografías de buenas prácticas. ¿Por qué la educación de 0 a 5 años? Bueno, de 0 a 3 años se da el desarrollo más importante del cerebro. La plasticidad del cerebro dura toda la vida, pero en los primeros años es cuando es mayor. La densidad sináptica varía con la edad, y cuando tiene realmente 2 años, como muestra este gráfico, es cuando es más alta la densidad sináptica de las conexiones cerebrales.
Y como dice un miembro de la misión, Stanislas Dehaene, la mejor inversión en educación es empezar escuela tan temprano como sea posible, de cierta manera en preescolar, pero también en edades más tempranas, quizá entre 1 y 3 años. Esto debido pues a que en los primeros años son un periodo donde el cerebro es máximamente plástico y moldeable. El cuello de botella, la cualificación del talento humano. Aquí están las estadísticas, el 31%, esto ha venido progresando y ya el 31% de las personas que tienen a su cargo a niñas y niños de 0 a 5 años es calificado, lo que quiere decir que el 70% en realidad no es calificado. La segunda propuesta, universalización con diversificación de la educación media con fundamento científico. Aquí están, digamos, los medios, los distintos medios que proponemos para lograr esto, este propósito. Y la tercera propuesta, transformar el sistema de formación de los maestros y las maestras de nuestro país. La ampliación de cobertura no puede hacerse un poco como se hizo la ampliación de cobertura en primaria a costa de una menor calidad. Pero este propósito demanda la estructuración del Sistema Nacional de Formación de Maestros alrededor de un conjunto de iniciativas que aseguren fundamentalmente que la investigación y el desarrollo del conocimiento se combine con la formación docente. Necesitamos recuperar la confianza de los docentes, dignificar su trabajo, potenciar su posición ante la comunidad y recobrar el espíritu de aprendizaje en sus propios procesos. Aquí hay una propuesta, pues ahí ven el nombre de Carlos Eduardo Vasco, un miembro del grupo de ustedes, de quien se inspira una de las distintas propuestas que estuvimos evaluando en relación con los contenidos de la educación. Y como ustedes ven, apunta fundamentalmente a la formación de la persona. Y hablamos de tomando la idea, hablamos de un trivium y un quadrivium, tomando la idea de Carlos Eduardo Vasco. El trivium sería, en primer lugar, la formación de agencia, la afirmación, los principios éticos. En segundo lugar, los comportamientos prosociales. Hemos venido aprendiendo en el curso de las últimas 2, 3 décadas mucho acerca de cómo transformar los comportamientos de las personas, de cooperación, de confianza, de reciprocidad, de respeto, comportamientos democráticos, ciudadanía, convivencia, en fin, todos estos, respeto, todos estos comportamientos son moldeables a través de procesos educativos y eso lo hemos venido aprendiendo en particular, pues, uno de los instrumentos a través de juegos y de experimentos en psicología, en sociología y en economía. Y la tercera entrada o el tercer portal es doble. Aquí tenemos 2 quadriviums, uno el clásico, el de las disciplinas clásicas, y otro el quadrivium de disciplinas más modernas, la bio, la informática, la robótica, la digitalización hiperhumanizada, el nano y el quantum, pero también la filosofía, la historia y los comportamientos. Este es apenas un ejemplo de las distintas opciones que
que estuvimos evaluando. Con la transformación de la educación, obviamente la formación de los maestros tiene que evolucionar. Hicimos una serie de reuniones con maestros de todas esas reuniones que ya les dije que habíamos hecho en las regiones y llegamos como a un diagnóstico central en el cual teníamos mucha concordancia con ellos. Y, y este diagnóstico nos dice que hay una insuficiente conexión entre la investigación y la formación de los maestros. Hay una multiplicidad de experiencias de innovación educativa en el país. Hay inclusive un atlas de innovaciones educativas en Colombia, pero sin sistematización ni evaluación sistemática suficiente. Y observamos también que había un doble aislamiento de muchos maestros del país, no solamente con respecto a la ciencia, la cultura, a los procesos de investigación, sino también con respecto a las comunidades en las cuales trabajan. Y yo creo que este doble aislamiento debe ser enfrentado en este propósito de transformar el sistema educativo de las maestras y maestros colombianos. Aquí están los cálculos de los 200.000 maestros adicionales al flujo actual de formación en facultades y normales que implica esta estrategia, es decir, esto requiere de muchos fondos, requiere un compromiso muy grande del Estado y de la sociedad con la educación. Y estamos planteando dos acciones en paralelo. Una para los nuevos maestros, otra para los maestros en ejercicio. Para los nuevos maestros, el fortalecimiento de las escuelas normales, algunos cambios en los programas de las facultades de educación y finalmente, a la cabeza de todo este sistema de formación de maestros, un instituto superior de investigación en educación y alta formación de maestros, un poco siguiendo, digamos, el modelo de la escuela normal superior que existió en Colombia entre 1936 y 1951 y que oriente los programas nacionales de investigación, forme a los educadores de los maestros de todo el sistema, forme los profesores de las escuelas normales, los profesores de las facultades de educación. Es necesario, digamos, romper, digamos, la estructura actual que está anquilosada. Y para los maestros en ejercicio, el instrumento fundamental son las redes subregionales de maestros alrededor de centros de investigación y de innovación educativa. Esta es la propuesta en general. Aquí hay algunas características de este Instituto Superior de Investigación en Educación y Alta Formación de Maestros a nivel de posgrado, esencialmente. Estamos pensando pues en una estrategia desde los niveles local y meso en concordancia con los principios que mencionamos al comienzo de la charla. Centros locales de investigación e innovación educativa, espacios donde los maestros investigan, comparten innovaciones, interactúan y orientan a la comunidad, un aprendizaje basado en la exploración y en la investigación. Y serán también espacios para confrontación, socialización de experiencias, exposiciones y eventos. Tampoco se está inventando nada. El MOVA de Medellín es un ejemplo absolutamente destacado de lo que pueden ser un centro local funcionando de esta manera. Y por otro lado, redes de estos centros locales y regionales
a través de las cuales se comunican entre las distintas regiones. Esa es la idea que se tiene. Y estamos planteando unos programas piloto. Pensamos, ya tenemos pues la anuencia del Ministerio de Educación y de distintos funcionarios en el ministerio para acompañarnos en este proceso, y ellos van a financiar algunos componentes de estos pilotos, pero estos pilotos son y tienen que ser fundamentalmente iniciativa de los municipios. Hay 2 municipios en Caldas, La Dorada y Río Sucio, que ya se han vinculado a esta propuesta. En Antioquia, el municipio de Envigado, y Palmira en el Valle. Obviamente, en estos momentos, pues, toda esta dinámica con los municipios está bastante afectada. Y hablamos como de armar unos clústeres de educación en las regiones, en cada región. Y estos clústeres de educación, la idea es que tengan un centro regional de investigación e innovación en educación, y alta formación de maestros, es decir, que regionalicemos ese instituto del que hablaba anteriormente. Otro componente del clúster en educación es un municipio completo o una parte del municipio de un tamaño tan pequeño como sea posible, esa zona o esa área, para que se tengan los recursos suficientes para hacer que este proyecto sea sostenible, con educación de 0 a 5 años con atención integral. Un programa de profesionalización de las personas que tienen a su cargo la población de 0 a 5 años. Por lo menos también un municipio o una zona donde a todos los adolescentes y todas las adolescentes les podamos ofrecer una educación con sólido fundamento científico, educación media diversificada. Un centro local de investigación en educación y desarrollo familiar y comunitario, y una red de aprendizaje y colaboración que vincule estos centros con maestros de otras comunidades y experiencias. Esto es, en esencia, la propuesta de transformación de la misión. Obviamente, pues, no hablamos de coyuntura, es una visión de largo plazo que yo creo que en estos momentos es indispensable que comience también a ser parte de la discusión. Muchísimas gracias, Clemente. Un aplauso virtual de todo el grupo. Más claro no puede ser. Gracias por esa intervención. Y bueno, vamos a dedicar los próximos 30, 40 minuticos a preguntas, comentarios, y ojalá las preguntas y los comentarios breves para darte tiempo para utilizar estos minutos para enriquecernos más. Hay